Una vez vistos los transistores FET, vamos a abordar el siguiente tipo de tecnología que surgió en la historia, que fueron los transistores MOSFET. Los transistores MOSFET se les llama así porque son transistores de efectos de campo, transistores FET, semiconductores de FET, que tienen metal o un óxido de metal. Esto es, que la puerta está eléctricamente aislada del canal mediante una capa de dióxido de silicio. La característica que presenta esto es que tiene unas características, le confieren unas características muy especiales. La primera es que la impedancia de entrada es muy alta, mucho mayor todavía que los transistores FET. Y además presenta las siguientes características. Son inmunes al ruido o altamente inmunes al ruido, consumen muy poca potencia y son muy flexibles. Además, debido a todo ello, sobre todo al consumo de potencia, se prestan a una integración a gran escala. Ha dado lugar a la fabricación hoy en día de numerosas familias tecnológicas digitales utilizando esta tecnología. La estructura básica, ya hemos comentado, hay de dos tipos, canal N y canal P, al igual que los transistores FET, y funcionan prácticamente igual. Tienen también los mismos tres terminales que tenía el transistor FET, el drenador, el source y el gate y la puerta, y funcionan básicamente igual, salvo por con una pequeña diferencia. Si analizamos las curvas características, la podemos observar. Curvas características similares a las que teníamos anteriormente en un FET, pero en las cuales podemos ver en el eje horizontal representados la tensión drenador-surtidor y en el eje vertical la intensidad de drenador. Las curvas las tenemos aquí con la diferencia de que en el caso de los FET trabajábamos con tensiones negativas de puerta y sin embargo aquí no, aquí se parecen todavía más a los transistores bipolares. Trabajamos con tensiones, otra vez lo mismo, no con intensidades como los bipolares, pero con tensiones positivas. Es decir, hay que polarizar positivamente la puerta con respecto al surtidor. Por lo demás, exactamente igual. Si yo coloco una resistencia determinada de drenador, pues voy a tener una recta de carga, voy a poder trabajar en los diferentes puntos de funcionamiento y pues bueno, podemos decir que a más tensión de puerta, mayor intensidad, mayor saturación, y a menor tensión de puerta, más tendencia hacia el corte. En resumidas cuentas, iguales que los FET y mejores que los bipolares. Mejores que los bipolares tienen una corriente de puerta prácticamente nula, con lo que le confiere una disipación de potencia mucho más baja. Si a continuación pasamos a analizar la curva, la práctica, pues la práctica que tenemos que realizar es esta. Tenemos formado un amplificador con un transistor 2N7000, que es un transistor MOSFET, en el cual, pues como hemos comentado, tenemos aquí dos resistencias de 470 ohmios, con los cuales formamos o colocamos que este punto tenga una tensión de la mitad de la alimentación, del orden de los 6 voltios, y aquí tenemos una resistencia de realimentación negativa, en la cual vamos a tener una caída de tensión, con lo cual la tensión drenador-surtidor va a ser la diferencia entre esta tensión menos esta. Por lo demás no tenemos absolutamente nada. Vamos a correr, el circuito es este. Bueno, aquí tenemos metido una alimentación de 20 voltios, podemos dejar esa alimentación de 20 voltios y hemos colocado un punto de medida aquí para detectar el punto de funcionamiento. Si yo analizo esto, la corriente continua no entra por aquí, yo pongo en marcha, vemos que la tensión en este punto es una tensión del orden de los 10 voltios. Aquí tenemos una tensión bastante elevada, vamos a ponerle 100 voltios, paramos, volvemos a poner en marcha, con lo cual la alterna es prácticamente nula, en este caso, la alterna en entrada, con lo cual la tensión en este punto es de 11 voltios, es decir, básicamente estamos trabajando por la zona del punto de funcionamiento, por la zona más o menos de la mitad. Trabajando por la zona de la mitad, pues estaremos trabajando pues aquí a 12 voltios. No tenemos mucho más que decir, simplemente tenemos colocado un osciloscopio entre la entrada y la salida, después del condensador, con lo cual vamos a filtrar la continua y aquí solamente vamos a tener alterna. El canal A me mide la entrada en rojo, el canal B me mide la salida
en azul, y le vamos a meter a la entrada 100 milivoltios de entrada. Paramos y abrimos el osciloscopio. Tenemos aquí el osciloscopio y lanzamos la simulación. Vemos que a la entrada tenemos 100 milivoltios de pico, efectivamente vamos a darle stop para que se vea mejor. 100 milivoltios de pico, con lo cual efectivamente en el canal A 100 milivoltios de pico tenemos 2 centímetros, 200 milivoltios, y a la salida que estamos midiendo en este punto, pues tenemos 2 centímetros, sí, 2 centímetros, pero con una escala de 2 voltios, es decir, con 4 voltios pico a pico. Pues con lo cual la ganancia sería 4 voltios pico a pico dividido por 0,2 voltios pico a pico, pues lo que salga, ganancia 20, ganancia 20. Y bueno, poco más hay que decir. Simplemente lo que vais a hacer es montar la práctica, variar algunos valores de resistencias para ver la influencia que tienen en el punto de funcionamiento y subir los resultados de la práctica a la página web.